Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu. Jesucristo, alegría, Jesucristo. Soy feliz porque sigo a Cristo. Soy feliz porque sigo a Cristo. Y mi felicidad no puede acabar. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos con ustedes, los servidores de la palabra, aquí en Koinonia Radio, el 800 AM, alzando la voz para evangelizar. Se presenta el hermano Miguel Ángel. Ahora nos acompañan dos hermanas misioneras y la madre. Adelante, hermanas. Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Ivette. Buenas noches, mi nombre es Ana Karen y soy misionera. Buenas noches, mi nombre es María Magdalena, misionera servidora de la palabra, y estamos aquí para compartir con ustedes un tema. Gracias, hermanas, y nos da mucho gusto tenerlas aquí en cabina para compartir la palabra de Dios a todas partes, ¿verdad? Sabemos que la palabra pues es necesaria para alimentarnos nuestra alma, nuestro espíritu, pero sobre todo para compartirla a todos nuestros hermanos, y es precisamente a lo que hemos estado llamados. No vamos a empezar antes sin hacer una pequeña oración, invitando a todos ustedes que están en su casa a buscar el Salmo número 53, versículo del 3 al 6. Los invitamos a todos ustedes que están en su casa que hagan este contacto con la palabra. Salmo número 53, versículo del 3 al 6. Vamos a invocar la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero todos se han desviado, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores, los que se comen a mi pueblo, como quien come pan, los que no invocan el nombre de Dios. Aunque no haya razón para temblar, ellos temblarán de miedo, porque Dios esparce los huesos del enemigo. Quedarán en ridículo porque Dios los rechaza. Ojalá que del monte Sión venga la salvación de Israel. Cuando Dios cambie la suerte de su pueblo, se alegrarán los descendientes de Jacob, todo el pueblo de Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te agradecemos estos momentos que nos has regalado. Te agradecemos que nos permitas estar reunidos en tu presencia. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para comprender el mensaje que tú nos tienes. Te pedimos que nos llenes de tu amor para poderlo compartir a todas aquellas personas que no lo conocen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues hoy les vamos a compartir un tema que se llama La Iglesia está en misión, del libro ¿Qué hacer ante un mundo que se desmorona? Este libro que les hemos estado meditando, varios temas realmente para reflexionar, para compartirlos. Si quieres dar un tema ahí en la iglesia o en el curso donde estás, o simplemente quieres saber y comprender lo que está pasando allá afuera y que muchas veces por la indiferencia dejamos de hacer, pues te damos la recomendación de que leas el libro y que lo busques ahí con los misioneros servidores de la palabra, este libro que se llama ¿Qué hacer ante un mundo que se desmorona? Y bueno, pues qué bueno que las hermanas nos acompañan esta noche aquí para hablar acerca de la misión, para que también pues vayamos viendo. Yo creo que cuando uno sale a la misión pues se da cuenta de lo que es realmente, ¿vea? Estar allá afuera y ver las necesidades que hay en el mundo. Y nos viene presentando el tema algo así. Lo hemos escuchado muchas veces. La iglesia es misionera por su naturaleza, porque es la prolongación de Cristo, misionero del Padre. A esto, hermanos, los invitamos a todos ustedes que busquen en su Biblia el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. San Juan, capítulo 20, versículo 21. Y le vamos a dar la palabra a nuestra hermana Ana. Adelante, hermana. Luego Jesús les dijo otra vez:
Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, la palabra de Dios nos invita a que nosotros salgamos a ser misioneros. Dice Jesucristo, paz a ustedes. Lo primero que nos pide el Señor es que tengamos la paz, porque en el mundo sabemos que vamos a encontrar muchos tropiezos, muchas dificultades, y la necesitamos, es necesaria para compartir la palabra a nuestros hermanos que están allá afuera. ¿O no es así, madre? Sí, de hecho, el siguiente párrafo dice, lo hemos escuchado y aceptado. Por eso todo el mundo lo repite y se siente misionero, a diferencia de otros tiempos, cuando se consideran misioneros solo a los que iban lejos, entre pueblos no cristianos. Hoy en día nosotros tenemos la capacidad, cada uno, de ser misioneros desde donde nosotros nos encontramos, y podemos pues realizar grandes cosas en la escuela, en el trabajo, en las calles, en la sociedad, en donde nosotros nos encontremos. Podemos ser misioneros porque Juan nos hace un envío de que somos misioneros. La iglesia, por su naturaleza, es misionera, y no podemos dejar pues que el mal siga avanzando mientras nosotros dormirnos en nuestros laureles. Por eso el Señor pues nos invita a la vida misionera, a realizar grandes proyectos dentro de nuestras vidas y en la vida de los demás. Y todo esto, ¿cómo va a ser? Pues desde el conocimiento de la palabra. Si nosotros todos los días meditamos la palabra de Dios, podremos compartirlo con todas aquellas personas que no la necesitan. Hoy el mundo lo que más necesita es de la palabra de Dios. Puede tener grandes cosas, pero si no tiene a Dios en su vida, pues la gente se va perdiendo. Y el siguiente párrafo de este libro dice, aparentemente hay un avance en la concepción de la iglesia, pero a veces se tiene la impresión de que al decir que todos somos misioneros, se resta fuerza a esta vocación, porque no tienen las mismas exigencias ni el mismo fervor. Dice, aparentemente hay un avance en la concepción de la iglesia, pero a veces no se tiene la impresión de que al decir que todos somos misioneros, se resta fuerza a esta vocación. O sea, todos tenemos como un concepto, pero no todos lo llevamos a cabo. Entonces tenemos que lograr esa encomienda que Cristo nos hace a cada uno de nosotros, de llevar el mensaje de su amor por todos los confines de la tierra. ¿Y cómo vamos a empezar con ello? Pues desde nuestra familia. Desde el seno familiar se comienza a ser un auténtico misionero. Cuando una madre, un padre o unos hijos cumplen la misión en donde están. Y pues nos sigue diciendo, dice, para ponerse a la altura de los antiguos misioneros, es necesario entender y aceptar que la iglesia está en misión, ahí donde se está trabajando. Entonces, estamos llamados todos. No es la inteligencia, sino la voluntad que el Señor nos da a cada uno de nosotros para poder realizar grandes ideales dentro de nuestra vida. Y con ello nos tenemos que esforzar todos los días para poder realizar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y ahorita pues nos va a compartir la hermana Ivette. Muy bien, y el libro sigue. Para ponerse a la altura de los antiguos misioneros, es necesario entender y aceptar que la iglesia está en misión ahí donde se está trabajando. La mayoría de los que se dicen cristianos no lo son, porque no han aceptado a Cristo en su vida. Por el bombardeo de ideas contrarias al mensaje del Evangelio, muchos de ellos se han vuelto hasta enemigos de la iglesia. Y pues como dice la misma palabra, si no estamos con Cristo, estamos en contra de Cristo. Y pues estas personas, pues en sí, querámoslo o no, pues se vuelven los anticristos. Y pues de qué lado queremos estar, con Cristo o en contra de Cristo. Por eso pues el Evangelio nos invita pues a vivir pues a lo que Él nos ha enseñado poco a poco, y más que nada en sí, en todas las enseñanzas y todos los mandamientos, todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida en sí, nos invita a vivir en el amor. Y pues al igual, nosotros siendo como misioneros, desde nuestro bautismo,
nos invita a estar de misión en constante, pues puede ser cada quien en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en la iglesia, en donde sea. Se nos invita en todos nuestros actos compartir el amor. Si no reflejamos este amor, no estamos reflejando a Cristo. ¿Y cómo es que se puede reflejar este amor? ¿Y en qué lugares podemos reflejar este amor? Debemos aprovechar cada momento, cada uno de nuestros actos para poder reflejar el gran amor de Cristo. Y pues se puede vivir esto simplemente en los más pequeñitos detalles. ¿Cómo cuido yo mi casa? ¿Plancho con mucho amor? ¿Cocino con mucho amor? ¿O lavo con mucho coraje? ¿Voy al trabajo con una sonrisa en mi cara? ¿O voy con cara de guarache aplastado? Y pues al igual, pues todo tiene que ser pues fruto de un amor. Porque ¿cuántos católicos son los que se frecuentan con los sacramentos y actúan como discípulos de Cristo? Quizás un 5 o un 10%. ¿Y los demás? ¿Cómo es que estamos viviendo los sacramentos? ¿Estamos realmente enamorados de la Eucaristía? ¿O estamos realmente enamorados de la Eucaristía? ¿Estamos realmente enamorados de Cristo? ¿O solamente lo hacemos por pura tradición? Gracias, hermana, ¿no? Ahora sí, con todo, hermanos. Y desde allá todos los invitamos a que ustedes también reflexionen lo que es la misión, la importancia que tiene la palabra de Dios, la cultura que hemos perdido de leer, ¿verdad? Y sobre todo, pues esta palabra que es divina y que tiene fuerza y vida para cambiarnos, ¿verdad? Muchas veces ya le hemos perdido la credibilidad y también hemos dejado creer que es palabra de Dios y la hemos tomado como algo puramente literal. Así es que los invitamos a todos ustedes que hagan contacto con ella y que la abran, que la desempolven, que le quiten la telaraña y que la lean. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes, los servidores de la palabra, aquí en Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este tu programa La Palabra, aquí en el 800 AM, y mandamos saludos a todos nuestros hermanos Radio Escucha y también los que nos siguen a través del internet, pidiéndole también que sigan apoyando aquí a la comunidad de Koinonia Radio con sus donativos, sabiendo que lo poco de uno hace lo mucho de todos, y aprendiendo también la enseñanza de Jesús, hay mayor alegría en dar que en recibir. Continuamos con este tema que se llama La Iglesia está en misión. Adelante, madre. Pues debemos actualizar nuestros conocimientos referente a la realidad del ambiente en donde Dios nos ha puesto y trabajar con el espíritu de auténtico misionero. Hace falta aclarar las ideas para que la nueva evangelización tenga sentido y eficacia. Claro, yo creo que cada vez se nos va perdiendo un poco el sentido del ser misioneros, de trabajar por el reino de los cielos. Hoy en día la sociedad pues se preocupa más por ver cómo está el tiempo, el clima, etcétera, y se le ha olvidado lo más importante, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Desde ahí nosotros comenzamos a ser misioneros, desde ver qué es lo que Dios quiere para mí y cómo lo voy a descubrir desde la palabra de Dios. Si todos los días nos dedicamos unos 5 minutitos a meditar la palabra de Dios, eso va a realizar grandes cosas dentro de nuestras vidas y dentro de nuestra familia. Hoy nosotros nos podemos quejar de la sociedad, de que hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo, de que cada vez la sociedad está más corrompida. Pero ¿qué hago yo para poner mi granito de arena y que esto no se dé? Que esto no se dé en mi familia, que esto no se dé en mi colonia, que esto no se dé con los demás. Desde ahí yo voy partiendo esto para ser un auténtico misionero. Por eso dice, la iglesia está en constante misión. La misión no se quedó atrás, ni se quedó con los grandes misioneros que se iban de lejos. Hoy en día podemos y debemos estar en constante misión. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y viendo cuánta gente necesita del amor de Dios, cuánta gente necesita escuchar la palabra.
Después de Aparecida, un documento sumamente actual e importante, los frutos de la evangelización en general son muy pobres. ¿Cómo serán después del sínodo sobre la nueva evangelización? Lamentablemente se habla mucho de la nueva evangelización, mucho de la misión, y decidimos, y vamos a ir a misión, y vamos a hacer misión, pero a veces nada más se queda en palabras, se queda en documentos, se queda nada más escrito porque no se lleva a la práctica. Hoy lamentablemente podemos decir mucha teoría, pero la gente hoy en día ya no nos cree porque es pura teoría. Ya la gente necesita ver que nosotros avancemos, que nosotros practiquemos, que nosotros hagamos esa renovación de nuestra iglesia. ¿Quién conforma la iglesia? Cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Por eso no nos podemos quedar con los brazos cruzados, viendo cuánta gente se está perdiendo por la falta de valores, por la falta de amor, por la falta de Dios. Dice, no hay que crearse ilusiones. Si no seguimos los pasos del misionero divino, estaremos acumulando preciosos documentos, pero no saldremos del enorme bache del paganismo en el que ha caído la humanidad. Esto nos dice nuestro Padre Fundador, un hombre lleno de espíritu, un hombre lleno de amor, un hombre inspirado por Dios que día a día se actualiza porque el mismo espíritu lo va guiando, lo va moviendo para escribir estos grandes libros que son muy sencillos pero muy profundos, donde nos hablan de una realidad, no de algo que quedó en el pasado, sino de una realidad, de algo actual, de algo que nosotros necesitamos de hacer. Y nos dice él, no nos hagamos ilusiones, si no seguimos los pasos del misionero divino, estamos perdidos. ¿Cómo comprendemos esto? Pues debemos de seguir a Cristo, al misionero divino. Ahí tenemos el modelo de lo que nosotros queremos, porque nos podemos justificar diciendo es que fulanito, es que sutanito, es que no dan testimonio en la iglesia. Pero si nosotros seguimos a Cristo, el misionero divino, no tendremos por qué batallar, no tendremos por qué sufrir, ni lamentarnos por todo lo que hoy en día va aconteciendo. Y pues vamos a ver qué nos dice nuestra hermana Ivette al respecto de esto. Al venir al mundo, la segunda persona de la Santísima Trinidad se revistió de pobreza para acercarse a nosotros los pobres y levantarnos de la miseria a costa del sacrificio de su vida. La obediencia al Padre y el amor a los hombres lo llevó a una vida de sacrificios. Su privilegio fue servir a los demás, sin importarle las humillaciones, fatigas y sacrificios. Y pues sin duda, pues a nosotros los seres humanos queremos huir de las humillaciones, queremos huir de los sacrificios. Nos cuesta el que pues tal vez nos corrija, nos cuesta el tal vez ofrecernos para ser un poquito más generosos, nos cuesta también la obediencia, el escuchar pues lo que los demás nos piden hacer. Pero esto pues nos va a llevar a vivir y a ser mejores misioneros, nos va a llevar a vivir a ser mejores papás y mamás, nos va a llevar a también a ser mejores hijos e hijas, nos va a llevar a ser mejores cristianos. ¿Y cómo es que nos estamos preparando para poder dar un mejor servicio? ¿Cómo es que nos estamos preparando también pues para el momento que Dios nos llame? Si no nos estamos preparando, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nomás estamos dando vuelta para uno y para el otro y no estamos aportando para convertir este mundo a un mundo mejor. Por eso, ser misionero significa ir a los hombres, obedeciendo a un llamado y teniendo en programa una vida de humillaciones, de servicio y de sacrificio. Entonces pidámosle al Señor que pues aumente ese gran deseo de nosotros para hacer serviciales, que aumente en nosotros ese deseo para también darlo a conocer a los demás, porque si no damos nuestro servicio, ¿quién lo podrá dar? Si nosotros no aportamos nuestro granito de arena, ¿quién lo hará lo que nosotros podemos dar? Y ahora, hermanos, pues Anita les va a compartir este siguiente partecito del libro. Pues de lo mismo, aquí dice que
se revistió de pobreza y nosotros tenemos que sentirnos pobres de espíritu porque somos necesitados de Dios, dependemos de Él. Y nos sacó de la miseria, o sea que somos miserables, estamos en la miseria sin el Señor. Pero nuestra miseria nos ayuda a experimentar la misericordia de Dios. Y una vez experimentando la misericordia, hay que dar la misericordia a costa del sacrificio de su vida. Y no necesariamente nuestra vida física, que nos mate en el cuerpo, sino donarnos nosotros mismos para beneficio de los demás, para estar al servicio de los demás. Nuestra vida. Matarnos a nosotros mismos es morir a nuestros gustos, a nuestra voluntad. Ese es el mayor sacrificio que podemos ofrecer, dar nuestra vida para la salvación de muchas almas. Pero eso implica obediencia, porque Dios nos dio una vocación, nos dio una misión, nos hizo un llamado, y a eso lo tenemos que obedecer, pero no vamos a poder obedecer si no amamos. Por eso aquí dice, y el amor a los hombres los llevó a una vida de sacrificio. Si nosotros amamos, vamos a aceptar los sacrificios con amor y sin quejarnos. Pero si nosotros no amamos, esos sacrificios se nos van a hacer una fatiga, se nos van a hacer un peso. No los vamos a aceptar con amor, porque Dios nos amó y nos ama, y por eso envió a su Hijo. Pero nosotros no hemos aprendido a amar como debe de ser. Vemos el amor de una manera muy superficial, y el amor auténtico, lo dice la palabra de Dios, que es de aquel que da la vida por sus amigos. Luego dice que su privilegio fue servir a los demás. O sea que nosotros estamos llamados a servir, no a ser servidos. El mismo Hijo de Dios dijo eso, que Él vino a servir y no a ser servido. Y esa es nuestra recompensa, sin importarnos las humillaciones, fatigas y sacrificios. La salvación vino por la humillación de Jesús, y nosotros no queremos ser humillados. Si la salvación la salvación vino por medio de una humillación, por medio de sacrificios, de fatigas, sí, nos vamos a cansar, pero al final vamos a estar alegres, y lo dice nuestro Padre Fundador, cansados pero contentos, porque ya logramos, a lo mejor, Dios logró por medio de nosotros la conversión y la salvación de muchas almas, para lo que estamos llamados, con la vocación que tengamos. Si se tiene la vocación del matrimonio, de la vida soltera, de la vida religiosa, del que sea, ya es una vocación y ya es una misión que Dios nos ha puesto. Una misión de servicio y de sacrificio. Gracias, hermanas. La verdad, muy interesante este tema y todo lo que nos vienen compartiendo. Es fundamental, hermanos. Dice aquí el documento de Aparecida, un documento sumamente importante, según nuestro Padre Fundador, que los frutos de la evangelización son muy pobres, los frutos, porque no hemos tenido como meta, como trofeo, como algo fuerte para nuestra vida, el misionero divino. A partir de ahí nosotros podemos cargar nuestra cruz, renunciar a nosotros mismos y salir a evangelizar. Así es que, pues partiendo de esto, queremos invitarlos a todos ustedes al retiro vocacional, que será el día 12 y 14 de julio, que será, el 12, 13 y 14 de agosto, a partir de las 11 de la mañana. Ahorita que regresemos vamos a estar dando los anuncios bien, para que ustedes puedan participar, hacer la experiencia de la palabra, pero sobre todo compartirlo con los demás. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Y mi felicidad no puede acabar, y mi felicidad no puede acabar, porque mi fuente de fuerza es Dios, porque mi fuente de fuerza es Dios, y en Él está la grandeza de mi vida, y en Él está la grandeza de mi vida, la alegría de seguir a Jesucristo, la alegría de seguir a Jesucristo, la alegría de seguir a Jesucristo, la alegría de seguir a Jesucristo. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este tu programa La Palabra, y seguimos invitándolos a ustedes al retiro vocacional, que será para todos los jóvenes el día 12, 13 y 14 de agosto, ahí en la Parroquia Cristo Misionero. Los invitamos a ustedes que hagan esta experiencia fuerte del Señor.
sobre todo aquellos que a lo mejor desean y sienten el llamado a hacer esta experiencia, a conocer la palabra. Se llevará a cabo en la Parroquia Cristo Misionero a partir de las 11 de la mañana. La cooperación será de 150 pesos. También les pedimos que lleven su Biblia, su libreta y sus utensillos personales, como su toalla, su jabón y todas esas cosas que ustedes ocupan. Allá les ofrecerán las madres y los padres pues un buen hospedaje y un buen retiro. Así es que los invitamos a todos ustedes el 12, 13 y 14 de agosto al vocacional para que ustedes escuchen la palabra. Continuamos con este tema que se llama La iglesia está en misión. Y todos que estamos llamados a ello, y la iglesia siempre ha sido misionera. Adelante, madre. Es importante tener presente estos conceptos para formar a los evangelizadores, sean laicos como clérigos. Dice, es tan importante la formación. La formación para los laicos, pues es muy importante, porque si no hay formación, pues no podremos comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y con mayor razón, pues para los clérigos, si ellos necesitan una educación, un crecimiento frecuente para que su trabajo apostólico, su trabajo de pastor, pues vaya teniendo grandes frutos, siguiendo lo que dice el misionero divino, el misionero por excelencia, que es Cristo. Entonces, en los seminarios se enseñan muchas materias para preparar intelectualmente a los futuros presbíteros, pero no siempre se les prepara suficientemente para cultivar las virtudes propias del misionero. Eso nos dice nuestro padre fundador, que pues en los seminarios hay mucha preocupación por prepararlos intelectualmente, pero lamentablemente en el campo de misión, en donde está la realidad, en donde está todo lo que nosotros tenemos que comprender, pues nos hace falta eso, nos hace falta vivirlo en la práctica, asimilarlo en el campo de misión, en donde nosotros nos encontramos. Por eso dice, tenemos miedo de decir a los jóvenes aspirantes que para ser ministros de Dios deberán sufrir humillaciones, desprecios, incomprensiones, que deberán ser servidores, que será necesario salir a la búsqueda de las ovejas descarriadas a costa de cualquier sacrificio. ¿Quién sabe si hoy en día se tenga miedo de todo esto? De verdad, preocuparse por la necesidad del otro, ver qué es lo que quiere o qué es lo que necesita la persona que tengo a mi lado. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho egoísmo, mucho hedonismo, en donde me preocupa mi persona, me preocupo yo, pero no veo la necesidad de mis hermanos. Hoy la gente tiene miedo al sacrificio. Y dice, si en los seminarios estaremos preocupados de eso también, de que no haya sacrificios, o de que si se les da esas cosas se vayan a ir. Hoy tenemos que ir aprendiendo que Dios, sufriendo, aprendió a obedecer, aprendió el sacrificio. ¿Cómo podremos lograr todo eso? La oración es parte de la actividad pastoral. La oración. Si no nos unimos a Dios a través de la oración, no podremos realizar grandes cosas. Para esto tenemos que abrir el corazón para aceptar la gracia de Dios que venga a nuestra vida y nos vaya iluminando la mente y el corazón para poder realizar grandes cosas. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de los santos? No nos diferencia en nada, sino simplemente que ellos tuvieron un ideal muy grande por el misionero divino. Por eso, el cuidado del pastor hacia las ovejas debe llevar el rostro de un buen pastor. ¿Cómo nos ven hoy en día las demás personas? ¿Ven en nosotros a un Cristo? ¿O nos ven y dicen, no nos diferenciamos de las demás personas?
No perdamos de vista la metodología de Cristo, quien siempre que invita a seguirlo, presenta con vivos colores las dificultades inherentes al seguimiento. No nos engaña, el Señor no nos ha engañado. Quien quiera seguirme, tome su cruz y siga. O sea, implica sufrimiento, implica sacrificio y a veces sacrificar nuestra misma persona, nuestra forma de pensar, de ver las cosas, porque va a ser la forma de pensar y la forma de ver las cosas de Cristo. Y cada día tenemos que ir comprendiendo todo esto para que lo llevemos a cabo. Entonces, pues, ¿qué nos dice nuestra hermana Ivette al respecto? Pues hay otro elemento que hay que tener presente en la formación, es que cuanto más arduo se les presenta a los jóvenes el camino, tanto más empeño le ponen. Pues en sí, pues también a veces a nosotros los jóvenes, en sí, si no se nos presenta retos, si se nos ponen las cosas de una forma muy fácil, pues a veces no le vamos a poner aquel empeño que realmente se necesita para que salgan las cosas, pues según los planes de Dios. Y por eso, pues más que nada también, igual nos sigue invitando al sacrificio. No busquemos vivir una vida fácil, no busquemos vivir una vida que busquemos pues el camino fácil, sino más bien busquemos seguir el camino de Cristo. Cristo no buscó la comodidad, Cristo no buscó el ser enaltecido, sino pues en sí se encontró con muchas humillaciones, se encontró con muchos sacrificios. Y pues ahora, hermanos, los invito a que busquen en sus Biblias de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 9. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 9. Y el hermano aquí pues nos va a proclamar el texto. Gracias, hermana. Dice la palabra de Dios: pues me parece que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en último lugar, como si fuéramos condenados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues me parece que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar. Si queremos ser los primeros, hay que ponernos en el último lugar. No busquemos nuestros beneficios, no busquemos nosotros pues ser el centro de todo, sino más bien poner la necesidad de los demás como primero. Cada uno de ellos, pues, cada uno de nuestros hermanos que Dios nos ha puesto en nuestra vida, pues Dios nos invita a que pongamos sus necesidades de ellos primero, ya sean pues de las mamás, poner las necesidades de sus hijos primero, de un matrimonio, que el esposo ponga las necesidades de su esposa primero y la esposa que ponga las necesidades de su esposo primero. Al igual a nosotros los hijos, pongamos a nuestros papás de primer lugar. Ya después Dios se encargará pues de darnos aquello que nosotros más necesitamos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Pues más que nada nosotros necesitamos que alimentarnos de la palabra de Dios. Ya con ese alimento pues encontraremos la fortaleza para llevar a cabo esta gran misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y pues también al igual dice, lo que sigue es todavía más duro. Y es lo que la hermana pues nos va a Sí, gracias, hermano. Bien, continuamos aquí con este tema que nos viene mencionando. Dice así: el texto bíblico nos invita San Pablo a que seamos los últimos. Sí, por eso nos invita a buscar valores, ir perfectamente a la vida de cada una de las personas para poder realizar grandes cosas. Entonces, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, los clérigos, los jóvenes, los adolescentes, los laicos en general, para poder realizar esta obra que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Por eso hoy en día en cada una de las familias tenemos que buscar los valores del reino, los valores que lamentablemente se van perdiendo día con día por la falta de conocimiento de Dios y porque la televisión nos ha robado mucho tiempo para ver a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para ver una realidad de la que ellos están viviendo y que comprendan su vida de misioneros. Gracias, hermana. Pues la palabra de Dios, la exigencia de la palabra de Dios que nos invita a ser misioneros, pues es muy fuerte, pero siempre y cuando nosotros tengamos a Jesucristo que
que no podemos nosotros alcanzar ni siquiera con el mayor sufrimiento, lo que Él padeció en la cruz. Creo que ahí vamos a aligerar nuestras cargas. Contemplemos a Cristo crucificado como lo hacía San Pablo, para que a partir de esa contemplación, lleguemos a decir esto: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El Padre Luis nos recuerda siempre: mi vida es un riesgo y el motivo es Cristo. Así es que partiendo de ahí, que el motivo siempre sea Él, no la gente a la cual nosotros le vamos a servir, sino Cristo. Cristo es el centro de todo. Y las pruebas y tribulaciones estarán ahí, siempre van a estar ahí cuando uno siga avanzando. Pero si nosotros tenemos a Jesús como meta, llegaremos algún día. No se vayan, en un segundo regresamos con ustedes. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Palabra de Dios, sirviendo generosamente a Jesús, sirviendo generosamente a Jesús, en el pobre y sencillo que busca su luz, en el pobre y sencillo que busca su luz, la alegría de seguir a Jesucristo, la alegría de seguir a Jesucristo, la alegría de seguir a Jesús. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en tu programa, y mandamos saludos a todos nuestros hermanos que nos siguen a través del 800 AM y también a aquellos que nos ven a través del internet, a los que también nos apoyan con sus oraciones. Sobre todo eso, hermanos, les pedimos que para seguir en la misión ustedes sigan orando por nosotros. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar a través de este medio. Los queremos invitar también, estábamos comentando ahorita del vocacional, que es el 12, 13 y 14 de agosto a las 11 de la mañana en la parroquia Cristo Misionero. A todas las personas que sean mayores de edad, de 18 años a los 30, para que estén participando del vocacional. Y también queremos invitarlos al retiro regional de CERS, a todos, incluso a los que no son CERS, que quieran hacer la experiencia de la palabra de Dios. Vamos a contar con la presencia del padre fundador de los misioneros servidores de la palabra, el padre Luis Butera, y también la superiora de las madres misioneras que están aquí, la madre Lupita Lara, que realmente predican la palabra de Dios. Y si quieren temblar un rato y si quieren ser sacudidos, pues los invitamos a que participen del retiro regional de CERS el próximo 9 de julio a partir de las 8 de la mañana. Sobre todo lleven disposición de corazón para que ustedes comprendan la palabra de Dios. Continuamos con este tema que se llama la misión, y vamos a cederle la palabra a la hermana Ana. Adelante, hermana. Pues el hermano nos va a compartir una cita bíblica y para meditarla. Es de 1 de Corintios, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Si tienen sus Biblias a la mano, busquen ese texto bíblico. 1 de Corintios, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Gracias. La palabra de Dios dice: hasta hoy mismo no he dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones, somos perseguidos y los soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad, y así hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues aquí San Pablo expresa todo lo que debemos estar dispuestos a padecer por amor a Cristo y a los hombres. Aquí dice algo muy importante: a las maldiciones respondemos con bendiciones, porque si a las maldiciones respondemos con maldiciones, nunca vamos a acabar con la maldad en el mundo. Para poder soportar todas estas humillaciones y sacrificios es necesaria la humildad, y un cristiano sin humildad pues no es un cristiano de verdad, porque somos cristianos porque somos salvados por Cristo. Y Cristo fue humillado, Cristo es el maestro de la humildad, y si nosotros no somos humildes, no podemos llamarnos cristianos, no somos dignos de llamarnos así. Estamos siguiendo a Cristo, y Él fue humillado, Él fue maltratado, a Él lo despreciaba la gente. Todo lo que expresa aquí San Pablo lo padeció primero nuestro Salvador. Ir detrás del Maestro y Señor no significa ganar popularidad, sino ser colocado en el último lugar como el que sirve. Tenemos que ser servidores de los demás y estar dispuestos a ocupar el último lugar. Si ocupamos el último lugar aquí en tierra, podemos ser de los primeros en el cielo. Pasar por oculto ante los ojos del hombre
para hacer algo a los ojos de Dios. Y el reino de Dios, pues no es cuestión solamente de palabras. Podemos decir y decir que yo esto y yo lo otro, pero si no lo hacemos, tenemos que esforzarnos por vivir el Evangelio. De nada nos sirve decir muchas palabras bonitas si no nos esforzamos por vivirlo. Muchos hablan de Dios, pero son pocos los que lo reflejan en sus actitudes. Muchos hablan de la santidad, pero pocos toman la decisión de ser santos. Y si tomamos la decisión de ser santos, pues implica humillaciones. La santidad se alcanza con humillaciones y con sacrificios, pero estas humillaciones y sacrificios tienen que ser con amor y por amor. Si no, no sirven de nada. Tienen que ser con amor, como Cristo nos amó. Y cuando se ha optado por la santidad, pues se ha optado por Cristo, porque Cristo es santo. Él es santo, es nuestro modelo a seguir. Y Él no quiere que seamos perfectos, pero sí quiere que nos esforcemos sinceramente por vivir con autenticidad si nos decimos creer en Él. Si decimos que creemos en Él, es porque nos vamos a esforzar por llevar una vida como Él. Si no, pues no nos sirve de nada. Estamos diciendo palabras vanas, palabras que se las lleva el viento. Se logran más conversiones con el testimonio que con las palabras bonitas. Esforzarnos por vivir el Evangelio, a modelo de Cristo. Responder a las maldiciones con bendiciones. Estar dispuestos a soportar injurias, a soportar desprecios, hambres, maltratos, todo lo que aquí nos dice San Pablo. Aceptarlos con amor, aceptarlos por amor. Porque ¿quiénes somos para que nos tengan como reyes? Si nuestro Señor fue humillado, fue maltratado, fue despreciado, Él que es Dios, ¿nosotros qué queremos? No querramos el reino si somos humanos pecadores. Al contrario, esperar lo peor aquí en la tierra, pero anhelar la vida eterna. Si anhelamos la vida eterna, todo esto no se nos va a hacer pesado, al contrario, lo vamos a aceptar con amor y vamos a querer que sea más y más, porque mientras más sacrificios, mientras más dificultades, mayor va a ser la santidad. Y estamos llamados a la santidad. Es la vocación por excelencia que todos tenemos, que todos nos ha llamado Dios a eso y tenemos que luchar por eso, llevar una vida de santidad. Gracias, hermana. Madres, pues hermanas, muy buen tema. La verdad es que está para reflexionar y para que despierte la conciencia de todos, ¿no es así? Sí, claro que sí. Yo creo que nos dice nuestro Padre Fundador que al ocupar un puesto en la tarea de la evangelización somos candidatos a todos estos sufrimientos y no a honores. Pues sí, si estamos dispuestos a seguir a Cristo, pues jamás recibiremos honores. Y si esperamos eso, pues ya estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nos iremos muriendo poco a poco deseando algo que quizás jamás se nos va a dar y que lo buscamos de una manera muy equivocada. La importancia que tiene el mensaje de Dios para la vida de los hombres debe hacernos comprender que no se debe escatimar sacrificios. No se trata de buscarlos, pero sí de ponerlos en programa. O sea, no busquemos los sacrificios, hay que aceptar los que se nos van dando día con día. Y lo que decía la hermana Ana, pues sí, de nada sirve decir tantas cosas, hablar de tantas cosas de santidad y de ser diferentes, si nosotros no lo hemos llevado a la práctica. Hablar de santos es hablar de sacrificios. Hablar de misioneros es hablar de sacrificios. No hay otro camino. Si hemos decidido seguir al Señor, nos encontraremos con muchos obstáculos dentro de nuestra vida. Por eso debemos ir perfeccionando nuestra vida cristiana. Esforzarnos por vivir en fraternidad, porque pues la comunión fraterna va comenzando en el principio y fin del apostolado. ¿Dónde comienza la comunión? Donde nosotros nos vamos reuniendo día con Jesucristo, con mi hermano, con el que tengo al lado, con él tengo que hacer comunión. Primero con Cristo, luego con el que está al lado, y así sucesivamente voy a adquirir lo que Dios quiere para mí. Y si yo vivo en comunión, vivo en fraternidad con el otro, en efecto, pues todo esto se me irá dando
en el apostolado. Esto se me va a ir reflejando en el apostolado. No puedo dar a los demás algo que yo no tengo o algo que yo no he empezado a hacerlo. La comunión, si no hay comunión, hay división y por lo cual no hay éxito. Quiero un éxito dentro de mi apostolado, pues tengo que unirme con mi hermano, con el cual el Señor me ha permitido vivir, con mi hermana con la cual me permite compartir. Con ella tengo que comenzar mi comunión y eso se verá reflejado día con día en mi apostolado que voy a ir realizando. Entonces la comunión no es división y por lo tanto es más unión con el Señor. Y termina diciendo nuestro Padre Fundador: si aceptamos que la Iglesia es por su naturaleza misionera, debemos admitir que estamos en misión y para cumplir con esta vocación debemos imitar al misionero divino. Y entre tantos otros, el apóstol de los gentiles, San Pablo. Él nos da muestras de mucho amor, de mucho sacrificio. Él que padeció aflicciones, sufrimientos y que pudo vivir y experimentar de todo, nos lo da a conocer con tanta claridad. Él no nos habla de algo ajeno, sino algo de una experiencia vivencial de la palabra de Dios. Se encontró con el mismo Cristo y al encontrarse con ese Cristo se hizo misionero. ¿Verdad que sí, hermano Miguel? Gracias, Madre. La verdad que Cristo es el discípulo del Padre y también nuestro Maestro. Pero también San Pablo nos enseña con su vida, a partir de que estaba equivocado en un camino mal, reencuentra a Cristo y a partir de ahí es donde nosotros nos encontramos todos, ¿verdad? Las exigencias son muchas, pero también la vida que Cristo nos da por medio de su iglesia es mucha. Oremos, participemos de los sacramentos, sirvamos a los demás y sobre todo la palabra de Dios. Los seguimos invitando a todos ustedes a que participen de los retiros, ¿verdad? Que se dan todos los domingos a partir de las 9 de la mañana en la parroquia Cristo Misionero, para que ustedes hagan la experiencia de la palabra. Si Dios nos lo permite y la Virgen María nos lo permite, la próxima semana nos vemos. Gracias a Dios. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto.